Saludos cordiales a todos los asistentes del Congreso Internacional de Investigación Academia Journals Chiapas 2023. Tengo el privilegio de presentarles los resultados de la investigación con título Recuperación de calor residual de la quema de carbón para generar potencia termoeléctrica. Los autores somos Miguel Ángel Botes Bautista, su servidor, el maestro en ingeniería Andrés Alfonso Andrade Vallejo y el doctor Miguel Ángel Olivares Robles. La comunidad científica busca sistemas energéticos que ayuden al aprovechamiento de los recursos en el mundo. En un sistema que realiza una transformación de energía se genera calor que se disipa al ambiente, conocido como calor residual, que se traduce como pérdidas de energía, y existen propuestas de recuperación del calor residual para la aplicación de dispositivos como los módulos termoeléctricos generadores, elevando así la eficiencia de la máquina térmica. El objetivo de la investigación es la generación de potencia eléctrica con TEX al aprovechar el calor residual producto de la quema de carbón, en función de un sistema de recuperación y almacenamiento de calor, así como un sistema de disipación de calor por convección natural para el TEG, y así obtener una diferencia de temperaturas en las superficies del mismo, generando una potencia eléctrica. Este es el diagrama de un TEG que consiste en la unión de semiconductores tipo P y N conectados en serie y en paralelo, cubierta por dos placas cerámicas que aprovechan el efecto Seebeck para convertir una diferencia de temperaturas en electricidad. Por ejemplo, mediante una fuente de calor de un lado y una fuente de frío en el otro, se establece un gradiente de temperaturas a través de los cuales los elementos tipo P y N generan una corriente eléctrica en cada uno de estos, y al estar conectados en serie, las corrientes se suman y generan electricidad neta a través del módulo. Investigadores como Champier muestran un estudio en el que incorporan módulos termoeléctricos en contacto directo a los gases producto de la combustión de una estufa de carbón. De esta forma consiguen la fuente de calor residual para alimentar a los TECs. Su enfriamiento por el otro lado de la cara es el contacto con un depósito de agua, que al pasar el tiempo llega a una saturación de calor, elevando su temperatura, es decir, mermando la diferencia de temperaturas y así disminuyendo la producción de energía. Por otro lado, investigadores como Remelli proponen la recuperación de calor residual, pero con un sistema de enfriamiento forzado, provocando que la energía recuperada no sea neta, pues la inversión de energía en el enfriamiento afecta su balance energético general. Para cumplir con los objetivos de la investigación, se propone un dispositivo que genere una potencia eléctrica con TEX, al aprovechar el calor residual producto de la quema de carbón. Este es recuperado a través de tubos en forma de U por medio del efecto de termosifón, incrementando con el tiempo la temperatura de la batería térmica o un depósito de aceite. El TEG es colocado entre los depósitos del recuperador de calor y el disipador, constituido por una placa aletada sumergida en agua. En la siguiente fotografía indica los elementos con los cuales están constituidos el banco de pruebas. Tenemos una base de posacarbón, el carbón, los tubos de cobre, el depósito de 1.2 litros de aceite, la sección de láminas aislantes, la extensión de aluminio, el TEG. Estos no se ven debido a que están en serie en este lugar, un multímetro digital, un termómetro digital y un Arduino Uno. El siguiente es el desglose de cómo está constituido el banco de pruebas, encontrando el recuperador de calor, los tubos en forma de U, el depósito, el efecto de termosifón que se realiza al calentar el carbón, las láminas aislantes, la extensión de aluminio, el TEG y el disipador de calor. También especifico las temperaturas o el lugar donde se toman las temperaturas, es decir, la temperatura de la batería térmica, la temperatura de contacto con el termoeléctrico hot, la temperatura de contacto con el termoeléctrico cold y la temperatura del agua. Este es un acercamiento del recuperador y del disipador. Las áreas entre los corchetes representan la temperatura hot y la temperatura cold, a las cuales estará sometido el módulo termoeléctrico. Con la diferencia entre TH y TC se obtiene el gradiente de temperaturas. El voltaje se registra de manera experimental mediante un multímetro. La medición de corriente se realizó por medio de un arreglo de dos resistencias en serie, con valores de 10 y 100 ohms. Los datos se registran por medio de un Arduino Uno, y la potencia generada se determinó a partir de la fórmula potencia es igual a voltaje por corriente y se mide en watts. Este es el esquema de condiciones y orden de operaciones de la experimentación.
El arranque del equipo sucede en equilibrio térmico con el ambiente. Se colocan 1.5 kilogramos de carbón iniciando la combustión para las primeras brasas. El carbón toma una uniformidad en su combustión y comienza a elevar la temperatura del aceite. Al obtener un volt a la salida del TEG, se comienza un registro de datos con frecuencia de 2 minutos. Se homogeneiza el carbón para lograr una combustión total. Este procedimiento solo ocurre una vez durante la prueba. Se concluye el experimento al tener un registro menor de 1 volt. Esto es debido a que el carbón llega al fin de su combustión y desciende en las temperaturas. Estos son los resultados obtenidos. Tenemos como valores de temperatura máximo 166 grados Celsius para la batería térmica, 131 grados Celsius para la temperatura hot, 39 grados Celsius para la temperatura cold, 34 grados Celsius para la temperatura del agua y 24 grados Celsius para la temperatura del ambiente. Hay un intervalo de tiempo durante el cual la temperatura hot fue mayor a 100 grados. Estos fueron 54 minutos, de los cuales se promedió la temperatura hot, que fue igual a 119 grados Celsius, y el promedio de la temperatura cold fue de 36 grados Celsius. En este mismo intervalo de tiempo, las diferencias entre TC y T del ambiente fueron de 13 grados Celsius, y las diferencias entre la temperatura del agua y la temperatura ambiente fueron de 10 grados. En el siguiente gráfico se muestra el comportamiento del diferencial de temperaturas entre TH y TC durante la experimentación, obteniendo un promedio durante el intervalo de 54 minutos donde la temperatura H fue mayor a 100 grados de 82 grados Celsius. También tenemos un valor máximo del diferencial de temperaturas de 95 grados Celsius y tenemos un descenso gradual del diferencial de temperaturas una vez alcanzado este pico de 70 minutos antes del término de la prueba. Este es el comportamiento del voltaje durante la prueba, obteniendo un valor máximo de 3.04 volts y durante el intervalo ya mencionado de 2.64. Este es el valor de la corriente eléctrica, obteniendo un valor pico de 9.01 mA y en el intervalo ya mencionado de 7.14 mA. Producto de las últimas dos, tenemos la potencia eléctrica, con un valor máximo de 2.7 por 10 a la menos 2 watts y en el intervalo de 54 minutos un promedio de 1.7 por 10 a la menos 2 watts. Con los resultados obtenidos en ese trabajo, la máxima potencia eléctrica generada fue de 2.7 por 10 a la menos 2 watts. Esta se consigue cuando el diferencial de temperaturas fue de 95 grados Celsius. Este diferencial se obtiene cuando los valores de la temperatura H fueron de 131 grados Celsius y la temperatura C fueron de 35 grados Celsius. El intervalo de tiempo durante el cual TH fue mayor a 100 grados es de 54 minutos, intervalo en el que TC se mantuvo en promedio a 36 grados Celsius. Esto presentó una diferencia de TC con respecto a la temperatura del ambiente de 15 grados, con lo que se tiene una adecuada disipación. En México, la quema de carbón es muy común, principalmente para cocción de alimentos, por lo que es imperativo el diseñar y construir dispositivos que puedan recuperar el calor residual generado en este proceso y transformarlo en energía útil, como el de este trabajo, el cual muestra un dispositivo que recupera calor residual por la quema de carbón, con lo que se logra una diferencia de temperaturas de 95 grados Celsius en un módulo termoeléctrico, el cual genera 2.7 por 10 a la menos 2 watts. El sistema de disipación de calor más utilizado en los módulos termoeléctricos es el de flujo forzado. Para esto se hace uso de equipos como lo son ventiladores o bombas, los cuales consumen energía para su funcionamiento. Con el efecto de termosifón aplicado en el sistema de disipación de calor del TEG de este trabajo, se obtiene una diferencia de temperaturas no mayor a 15 grados entre el lado frío de los módulos y el ambiente, lo que descarta el consumo de energía al no utilizar el sistema de disipación por flujo forzado. Esto maximiza la generación de potencia del TEG, ya que toda la energía generada es neta. Con esto concluyo mi participación y agradezco mucho su atención. Gracias.